¿Y si alguien lo vio todo hace casi 100 años? ¿Y si un hombre en trance profundo pronunció palabras sobre una nación que comparte frontera con Estados Unidos, palabras que ahora, en diciembre de 2025, parecen cumplirse de la manera más inquietante posible? ¿Y si Edgar Cayce, el profeta durmiente, vio exactamente lo que está sucediendo en México en este preciso momento mientras escuchas estas palabras? Esto no es ficción creada para entretenimiento. Esto es el análisis de patrones que fueron supuestamente observados hace décadas y que ahora, frente a nuestros ojos, parecen manifestarse con una precisión que desafía la coincidencia. Respira profundo. Abratument, porque lo que estás a punto de descubrir conectará profecías del pasado con acontecimientos del presente de una forma que te hará cuestionar todo lo que creías entender sobre el destino de México. Comencemos por comprender quién era Edgar Cayce y por qué sus palabras todavía importan 80 años. Después de su muerte, Edgar Cayce nació en 1877 en un pequeño pueblo de Kentucky. No era un académico brillante, no tenía educación universitaria, no viajó extensamente por el mundo. Era un fotógrafo ordinario con una vida aparentemente común, pero cuando se acostaba en un sofá, cerraba los ojos y entraba en un estado de trance profundo. Algo extraordinario sucedía según miles de testimonios documentados. Su voz cambiaba, hablaba con autoridad sobre temas que nunca había estudiado, diagnosticaba enfermedades de personas a miles de kilómetros de distancia con precisión que asombraba a médicos, y según los registros meticulosamente guardados de sus más de 14,000 lecturas, hablaba sobre el futuro, no solo sobre el futuro inmediato, sino sobre transformaciones que tomarían décadas o siglos en manifestarse, sobre el ascenso y caída de naciones, sobre cambios geológicos masivos, sobre patrones políticos que se repetirían y, según algunos intérpretes de su obra, sobre una nación específica al sur de Estados Unidos que enfrentaría pruebas extraordinarias en el siglo XXI. ¿Hablaba de México? Sus palabras nunca fueron explícitamente literales. Cayce hablaba en símbolos, en imágenes, en patrones, pero cuando analizas lo que supuestamente dijo y lo comparas con lo que está sucediendo en México ahora mismo, las similitudes son imposibles de ignorar. Y aquí está por qué esto debería importarte incluso si nunca has creído en profecías. Según reportes verificables de esta misma semana, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, acaba de atravesar uno de los momentos más tensos de su joven presidencia. El sábado 6 de diciembre de 2025, hace apenas días, convocó una manifestación masiva en el Zócalo de Ciudad de México con aproximadamente 600,000 personas según las autoridades. Pero no era una celebración tranquila. Parte de la multitud gritaba consignas de protesta: Claudia, pon atención, el pueblo está en la lucha. México está dividido. La presión es inmensa. Y apenas han pasado 6 meses desde que Sheinbaum asumió el cargo. Y un día antes, el viernes 5 de diciembre, Sheinbaum se reunió cara a cara con Donald Trump en Washington. Fue su primer encuentro personal desde que ambos asumieron sus presidencias en enero de 2025, y aunque se describió como cordial en los comunicados oficiales, la realidad subyacente es aterradora. Trump ha impuesto tarifas devastadoras sobre México: 25% sobre productos no incluidos en tratados comerciales, 25% sobre automóviles, 50% sobre acero, aluminio y cobre. La economía mexicana está tambaleándose bajo ese peso económico brutal, pero las tarifas no son lo peor. Lo verdaderamente aterrador es la amenaza directa de intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir los cárteles de la droga. Trump ya demostró con Venezuela que no son amenazas vacías, y ahora México está directamente en su mira. Esto no es especulación teórica, esto está documentado en informes internacionales de seguridad. Y es exactamente aquí donde las supuestas profecías de Edgar Cayce se vuelven escalofriantes, porque según interpretaciones de algunos estudiosos de su obra, Cayce habría hablado específicamente sobre una nación que comparte frontera con Estados Unidos, una nación donde fuerzas del norte presionarían con intensidad sin precedentes, donde la tierra sería rica, pero el pueblo sufriría, donde 2 caminos se presentarían y la elección determinaría generaciones futuras. Suena familiar cuando observas la situación actual de México, pero profundicemos más, porque los patrones que algunos identifican en las lecturas de Cayce van mucho más allá de presión externa. Según ciertas interpretaciones,
que circulan entre quienes estudian su trabajo. Case habría mencionado que esta nación fronteriza enfrentaría una crisis de seguridad interna tan severa que partes del territorio no responderían al gobierno central, que habría fuerzas oscuras que controlarían regiones enteras, que el crimen organizado se convertiría en una amenaza existencial para la estabilidad nacional. Y cuando miras lo que está sucediendo en Michoacán ahora mismo, es imposible no sentir un escalofrío recorriendo tu espalda. Según análisis de expertos en seguridad, Michoacán está al borde del colapso total bajo el control de cárteles. Los grupos criminales extorsionan sistemáticamente a agricultores de aguacate y limón, controlan gobiernos municipales completos y operan con niveles de impunidad que son absolutamente alarmantes. El Estado ha caído en lo que algunos analistas describen como anarquía controlada por el crimen organizado. Y aquí está el punto crítico que debería aterrarte. Ansí Michoacán cae completamente. Si se convierte en un territorio reconocido internacionalmente como controlado por narcotraficantes, México perderá toda capacidad de resistir las demandas estadounidenses de intervención militar directa. ¿Es esto lo que Case vio cuando supuestamente habló sobre territorios que escaparían al control central? Sus seguidores más dedicados argumentan que sí. Los escépticos dirían que es demasiado vago para ser considerado profecía específica, pero los patrones están ahí, manifestándose en tiempo real mientras observamos. Y luego está el elemento temporal. Ese patrón de tiempo que algunos investigadores de Case identifican como crítico en sus lecturas sobre transformaciones nacionales, según interpretaciones de su trabajo. Case mencionaba repetidamente periodos de 90 días críticos antes de grandes cambios. 3 meses donde las señales se acumularían, donde las presiones crecerían exponencialmente, donde las decisiones que se tomaran o se evitaran determinarían el curso de eventos futuros. Y si calculamos 90 días desde finales de octubre de 2025, cuando las tensiones entre México y Estados Unidos comenzaron a intensificarse dramáticamente con nuevos plazos sobre tarifas, llegamos exactamente a finales de enero de 2026. Esa fecha, ese periodo específico, ese momento donde, según algunos intérpretes del trabajo de Case, todo convergiría. Sientes cómo los números empiezan a alinearse de formas que parecen imposibles de ser mera coincidencia. Pero hay más elementos en las supuestas visiones de Case sobre esta nación fronteriza que muy pocos discuten abiertamente. Según ciertas interpretaciones, Case habría hablado sobre una líder femenina que enfrentaría pruebas que ningún hombre antes había enfrentado, que sería presionada desde fuera y cuestionada desde dentro, que tendría que demostrar fortaleza en formas que los líderes masculinos nunca tuvieron que probar. Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta en la historia de México y está enfrentando exactamente ese tipo de prueba múltiple y simultánea que, según estas interpretaciones, Case describió. Trump, conocido por su estilo agresivo y confrontacional, está presionándola con tarifas económicas y amenazas militares. Los cárteles, organizaciones hipermasculinas y violentas, están desafiando directamente la autoridad del Estado mexicano. Y dentro del propio México, hay sectores que cuestionan si una mujer puede manejar los desafíos de seguridad nacional que el país enfrenta actualmente. Es una convergencia de presiones que pocos presidentes, hombres o mujeres, han enfrentado tan rápidamente después de asumir el cargo. Y según los patrones que algunos identifican en Case, esta convergencia no es accidental, es parte de un ciclo, es la manifestación de fuerzas que han estado construyéndose durante décadas y que ahora alcanzan su punto crítico. Ahora, hablemos sobre algo que muy pocos mencionan, pero que es quizá lo más perturbador de todo, lo que Case supuestamente vio que vendría después de la crisis, porque según ciertas interpretaciones esperanzadoras de su trabajo, Case no solo predecía destrucción, predecía transformación. Hablaba de naciones que atravesarían la noche más oscura antes de amanecer renovadas. De pueblos que perderían todo para encontrar lo esencial. De tierras que sangrarían antes de sanar. En el contexto mexicano actual, esto podría interpretarse como una visión de un país que, después de atravesar esta crisis múltiple, emergería fundamentalmente transformado, donde las instituciones colapsadas se reconstruirían sobre bases más sólidas, donde el crimen organizado finalmente sería confrontado con estrategias que realmente funcionan, donde la relación con Estados Unidos se redefiniría
en términos más equilibrados. Es una visión que combina sufrimiento con esperanza, crisis con renovación, muerte con renacimiento. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo llega México de donde está ahora a esa supuesta transformación que Case habría previsto? Aquí es donde las interpretaciones se vuelven más complejas y potencialmente más perturbadoras. Algunos estudiosos de Case creen que sus palabras sugerían que la transformación vendría a través de presión externa que forzaría cambios que no vendrían desde dentro. En términos modernos, esto podría interpretarse como intervención estadounidense que, aunque controvertida y dolorosa, forzaría cambios en la estructura de poder mexicana que de otra manera no sucederían. Otros interpretan las visiones de manera diferente. Ven en ellas la sugerencia de un despertar interno donde el pueblo mismo se convertiría en el agente de cambio. Una transformación iniciada no por fuerzas externas, sino por ciudadanos mexicanos que finalmente dicen basta y exigen accountability de sus instituciones. Una tercera interpretación sugiere que Case habría visto una convergencia donde presiones externas e internas se combinarían para crear condiciones donde el cambio se volvería inevitable y donde múltiples actores, tanto dentro como fuera de México, tendrían que trabajar juntos para evitar un colapso total. ¿Cuál interpretación es correcta? Nadie puede saberlo con certeza absoluta. Las profecías nunca son tan claras como nos gustaría. Son mapas borrosos, no GPS con coordenados exactos. Pero lo que no podemos negar es que los elementos básicos están todos presentes ahora mismo. Presión externa masiva de Estados Unidos. Crisis de seguridad interna que amenaza el control territorial. Protestas populares que muestran descontento creciente. Una presidenta nueva enfrentando desafíos que definen carreras completas. Y un marco temporal que, según los patrones identificados en Case, está convergiendo hacia finales de enero de 2026. Todo está en su lugar. Todas las piezas están sobre el tablero. Y el reloj está corriendo. Ahora, hablemos sobre la Copa Mundial, porque hay un elemento adicional en esta historia que hace todo aún más complejo y fascinante. México será co-anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Es un evento de visibilidad global masiva. Millones de ojos estarán puestos en el país. Cualquier problema de seguridad será magnificado exponencialmente. Cualquier inestabilidad política se convertirá en noticia internacional de primera plana. Y, según algunas interpretaciones de las lecturas de Case sobre eventos futuros, él habría mencionado momentos donde los ojos del mundo se volverían hacia una nación en transformación, donde lo que estaba oculto sería expuesto bajo luces brillantes, donde la imagen y la realidad chocarían de forma imposible de ignorar. Estaba viendo la Copa Mundial 2026 en México. Estaba percibiendo ese momento donde el contraste entre la celebración deportiva y la realidad de seguridad sería tan dramático que forzaría reconocimientos y acciones que de otra manera podrían evitarse. Es especulación, ciertamente, pero es especulación basada en patrones que sus estudiosos identifican consistentemente en su trabajo documentado, y si hay algo de verdad en estas interpretaciones, entonces la Copa Mundial no será solo un evento deportivo para México, será un catalizador, un momento de verdad, una fecha límite implícita, donde ciertos problemas simplemente no pueden seguir siendo ignorados o postergados. Junio de 2026, cuando comienza el torneo. 6 meses después del periodo crítico de enero que los patrones de Case supuestamente señalan, ¿es suficiente tiempo para que México resuelva sus crisis múltiples y presente una cara estable al mundo? ¿O será el momento donde la brecha entre aspiración y realidad se vuelve imposible de ocultar? Seamos absolutamente claros sobre algo fundamental. Nada de esto es destino inevitable e inescapable. Case siempre enfatizaba, según todos los registros históricos de su trabajo, que el libre albedrío humano era supremo, que las visiones mostraban probabilidades basadas en tendencias actuales, pero que esas tendencias podían cambiar con decisiones conscientes, que el futuro era maleable, no fijo. Entonces, si la supuesta profecía de Case sobre México ya ha comenzado como afirma el título de este análisis, ¿significa que todo está predeterminado? ¿Que el sufrimiento es inevitable? ¿Que los mexicanos son simplemente peones en un juego cósmico que fue mapeado hace un siglo? Absolutamente no. Lo que los patrones sugieren es que México está en un punto de inflexión crítico.
que las presiones actuales son reales, documentadas y crecientes, que algo tiene que cambiar, pero que la forma exacta, el timing preciso y los resultados finales todavía están abiertos a múltiples posibilidades que dependen de decisiones humanas conscientes. Sheinbaum puede elegir, Trump puede elegir, el pueblo mexicano puede elegir. Los cárteles, aunque criminales, también hacen elecciones. Cada actor tiene agencia, cada decisión importa, y esa es la verdadera lección en el trabajo de Kay. Según sus intérpretes más serios, las profecías no son prisiones, sino advertencia. No son sentencias, sino señales. No son destinos fijos, sino mapas de posibilidades que nos permiten navegar más conscientemente. Entonces, ¿qué puede hacer México ante las presiones convergentes que enfrenta? Una opción es ceder a las demandas estadounidenses, aceptar mayor presencia militar de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir cárteles, hacer concesiones económicas significativas, sacrificar grados de soberanía a cambio de apoyo y alivio de presiones, sería el camino de menor resistencia inmediata, pero vendría con costos a largo plazo en términos de independencia nacional y autoestima colectiva. Otra opción es resistir, mantener firmeza en la soberanía nacional, rechazar intervención externa, confiar en la capacidad mexicana de resolver sus propios problemas a su propio ritmo. Sería el camino de mayor dignidad nacional, pero requeriría capacidad de resistir presiones económicas enormes y posiblemente enfrentar escaladas que podrían volverse insostenibles. Una tercera opción es buscar balance creativo, encontrar formas de cooperación que respeten soberanía mientras reconocen realidades geopolíticas. Aceptar ayuda donde es genuinamente útil mientras se mantienen líneas claras sobre lo que es y no es aceptable sería el camino más difícil porque requiere negociación constante, comunicación clara y voluntad de ambos lados de encontrar soluciones que no son perfectas para nadie, pero que son aceptables para todos. ¿Cuál camino elegirá México? ¿Cuál camino elegirá Sheinbaum? Nadie lo sabe todavía, pero según los patrones temporales que algunos identifican en Case, esas decisiones no pueden posponerse mucho más. El periodo crítico está aquí. Enero de 2026 está a semanas, y después de enero, las opciones pueden reducirse dramáticamente dependiendo de lo que suceda o deje de suceder. Y luego está la pregunta más profunda que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Y si Case realmente vio esto? No metafóricamente, no simbólicamente, sino realmente. Y si de alguna manera, en esos trances profundos hace casi un siglo, su conciencia accedió a información sobre patrones futuros que todavía no comprendemos, ¿cómo podrían ser accesibles? Es una pregunta que desafía todo lo que la ciencia moderna nos dice sobre el tiempo y la causalidad. Pero es una pregunta que vale la pena considerar, aunque sea brevemente, porque si la respuesta es sí, aunque sea parcialmente sí, entonces todo cambia. Si Case realmente podía ver patrones futuros, entonces sus advertencias sobre México no son solo especulaciones afortunadas, son información valiosa sobre lo que viene y cómo prepararse, y sus palabras sobre transformación después de crisis no son solo consuelo vacío, son mapas reales de caminos que la nación puede tomar para emerger más fuerte del otro lado de sus pruebas actuales. ¿Pero podemos realmente creer que alguien pueda ver el futuro? La pregunta misma parece absurda en el siglo XXI, y sin embargo, aquí estamos, con patrones que él supuestamente describió hace 80 años, manifestándose con precisión. Inquietante en la realidad actual de México, presión del norte, crisis de seguridad territorial, una líder femenina enfrentando pruebas extraordinarias, un periodo de 90 días crítico, una fecha en enero que múltiples factores señalan como potencialmente transformadora. Asterisk, todos los elementos están presentes, todas las piezas encajan y el timing es exacto. ¿Coincidencia? Tal vez. La historia está llena de coincidencias. ¿Profecía cumplida? Tal vez. Esa también es una posibilidad que no podemos descartar completamente. Patrón humano repetitivo que cualquier observador astuto podría identificar. Probablemente la explicación más razonable. Los seres humanos y las naciones tienden a repetir los mismos errores, enfrentar las mismas tentaciones, sucumbir a las mismas presiones una y otra vez a lo largo de la historia. Case.
si era genuinamente talentoso en percibir estos patrones. Simplemente estaba nombrando ciclos que se repiten. No estaba viendo eventos específicos, sino reconociendo arquetipos que se manifiestan repetidamente en diferentes contextos. México enfrenta ahora lo que muchas naciones han enfrentado antes: presión de un vecino más poderoso, crisis interna de legitimidad y seguridad, necesidad de elegir entre caminos difíciles sin opciones perfectas. Case vio el patrón. Lo uno, y ahora México lo está viviendo. Entonces, ¿qué debes hacer tú con toda esta información? Primero, observa. Presta atención a lo que sucede en México en enero de 2026. No dejes que sea solo otra noticia perdida en el ruido. Observa las decisiones que se toman, las conversaciones que se tienen, los eventos que se desarrollan. Segundo, mantén perspectiva. No te aferres a interpretaciones específicas de profecías como si fueran verdades absolutas, pero tampoco descartes completamente la posibilidad de que haya patrones reales manifestándose que fueron percibidos por personas sensibles hace décadas. Tercero, si tienes alguna